Bendiciones con todos. Tema 5: las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Israel se negó a entrar con Moisés en la tierra prometida, parte 1. Y utilizamos algunos textos del libro de Josué. Vamos a considerar el primer objetivo que el Señor puso delante de Josué y que hemos resumido diciendo que consistía en introducir al pueblo de Israel en su heredad. Despreciaron la herencia que Dios les daba. Ya hemos comentado que Moisés no pudo introducir al pueblo de Israel en su herencia y hemos mencionado también las múltiples dificultades por las que tuvo que pasar en el desierto. El libro de Éxodo relata cómo Moisés, por la fe, guardó la Pascua en Egipto y cómo después, por la fe, las aguas del Mar Rojo se abrieron y el pueblo pasó por en medio de ellas al otro lado. Y aunque todo esto supuso una gran victoria de fe para Moisés, el pueblo no tardó en empezar a quejarse de que no había suficiente comida y que el maná era demasiado liviano, hasta el punto de que sus almas llegaron a aborrecerlo. Esto no auguraba un buen futuro, porque igual que el maná tenía sabor a miel, el país de Canaán hacia el cual se dirigían se describía en el Antiguo Testamento como una tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, si les desagradaba este sabor en el desierto, ¿para qué iban a ir a un país en el que encontrarían lo mismo? Así que cuando llegaron a la misma frontera de Canaán, toda aquella generación le dijo a Moisés que si lo hubieran sabido antes, se habrían quedado en Egipto. ¿Qué les parece? Nosotros también necesitamos ser realistas en cuanto a cómo va a ser el cielo. La Biblia que tenemos en nuestras manos es la conversación que Dios mantiene con nosotros. Y si esto nos resulta aburrido ahora, entonces, para ir al cielo, si allí vamos a tener que aguantar este tipo de conversación durante toda la eternidad. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, Moisés subió allí para recibir la ley y desapareció durante 40 días. Nuevamente el pueblo empezó a murmurar sobre este Moisés que los iba a llevar a un país prometido, pero que había desaparecido. Y, aunque les había prometido que iba a volver, habían pasado 40 días y no había señal de él. Así que empezaron otra vez a pensar en buscarse otro caudillo que los llevara de vuelta a Egipto. De manera que se construyeron un becerro de oro y dijeron que esos eran sus dioses. Mire cómo somos los seres humanos, cómo rápidamente olvidamos las maravillas de Dios. Con todo ello provocaron la ira de Dios, al punto que se propuso destruirlos a todos y comenzar otra nación a partir de Moisés y su descendencia. Si Dios hubiera hecho esto, no habría faltado a ninguna de sus promesas a Israel, puesto que Moisés también era israelita. Pero Dios escuchó la intercesión de Moisés y, si bien lo juzgó de forma severa, les dio otra oportunidad de regresar hacia la tierra prometida. ¿Qué les parece? Sin embargo, unos pocos meses después llegaron al límite de la tierra prometida. Moisés mandó 12 espías para reconocer el país y, a su regreso, solo 2 de ellos, Josué y Caleb, dieron un informe favorable. Los demás dijeron que era un país terrible, lleno de gigantes,
que devoraba a sus habitantes, aunque sí reconocieron que era un país de leche y miel, e incluso trajeron un racimo enorme de uvas como muestra de ello. Pero ni esto, ni los esfuerzos de Josué y Caleb sirvieron para persuadirlos de que Dios les daría el triunfo final en las luchas que inevitablemente tendrían que enfrentar. El pueblo empezó otra vez a llorar y a lamentarse de la situación. Se rebelaron nuevamente contra Moisés y pensaron en apedrear a Josué y Caleb. Mire, ¿qué les parece? Los israelitas que salieron de Egipto no eran verdaderos creyentes. Podemos preguntarnos cuál era el significado de su actitud, y Dios mismo nos las describe en Números capítulo 14, versículo 11. Mire, pongamos atención. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Estaban irritándole al despreciar la gloriosa herencia que les ofrecía, diciéndole que ni les gustaba ni la querían. Pero, por encima de esto, eso suponía un profundo desprecio hacia Dios mismo. En el fondo, todo arrancaba del hecho de que no eran creyentes verdaderos, y de allí la pregunta que se hace Dios: ¿hasta cuándo no me creerán? Puede resultarnos contradictorio pensar que no eran creyentes si recordamos el momento en que, después de haber visto las grandes obras de Dios en Egipto y la forma milagrosa en la que cruzaron el Mar Rojo, se nos dice que todos ellos creyeron a Dios y a Moisés. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a su siervo Moisés. Pero resultó muy triste ver que solo creyeron durante un espacio de tiempo muy corto, mientras el milagro todavía estaba delante de ellos. Quizá nos ayude a entenderlo la parábola del sembrador y la semilla que fue sembrada entre pedregales. Mire, Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y así era el caso de estos israelitas que salieron de Egipto. Se constata de nuevo en Números capítulo 14, versículos 22 y 23 lo siguiente: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Mire, clarito, clarito, ¿no es cierto? Y como consecuencia de eso, el pueblo vagó por el desierto durante 40 años hasta que toda aquella generación murió. Podemos simpatizar con Moisés considerando todos sus sacrificios hacia ese pueblo. ¿Cómo podía haberse quedado cómodamente sentado en los sillones del palacio del faraón y en cambio le tocó ver cómo el pueblo tiraba por tierra todo el proyecto de Dios? ¿Qué les parece? La verdadera fe se manifiesta por las obras. Ahora bien, lo más serio del asunto era que el evangelio predicado al pueblo de Israel por medio de Moisés tenía dos partes. La primera consistía en sacarles
de la esclavitud de Egipto y la segunda en introducirlos en la tierra prometida que le había prometido Dios a sus padres. Este evangelio era una unidad indivisible. No había ninguna parte opcional. Moisés nunca les dijo a los israelitas que lo importante era salir de Egipto y que después, si lo deseaban, podían optar por atravesar el desierto e ir a la tierra prometida, como si fuera una especie de asignatura optativa para los más aventajados, o bien quedarse cómodamente en un lugar cercano en Egipto, oliendo la cebolla y los puerros de la vega del Nilo. No, nunca hubo tal evangelio y Dios lo dejó bien claro desde el principio. Miren lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Este es un fenómeno que se repite en la historia de Israel. Miren lo que dice el Salmos capítulo 95, versículos del 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No sabemos cuántos siglos después de que ocurriera aquello en el desierto se escribió este salmo, pero nos volvemos a encontrar con la posibilidad de que el pueblo cayera en lo mismo. Por eso el salmista les exhorta para que no imitan la actitud de sus antepasados. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el salmista. Muy interesante, ¿no es cierto? Siglos más tarde, el escritor de la epístola de Hebreos vuelve a citar este mismo salmo, ¿sí?, para después hacer una exposición sobre él. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Vemos enseguida que el escritor estaba preocupado por la gente a la que dirige su carta. En varias ocasiones les recuerda la profesión de fe que habían hecho y les alababa por las persecuciones que habían soportado al principio de su conversión. De hecho, aunque les habla así, en lo profundo de su corazón, él piensa que son creyentes genuinos y que hay suficientes evidencias para pensar así. Hebreos capítulo 6, versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Sin embargo, su comportamiento en el momento de escribirles la carta despierta su preocupación al punto de llegar a preguntarse, ¿serán creyentes genuinos? ¿Serán? Mire, ¿qué les parece esta primera parte de este video? Seguimos hablando de la necedad del pueblo de Israel. Seguimos hablando de cómo Israel
se negó a entrar a la tierra prometida, a una tierra, a una herencia que Dios les regalaba. Y mientras llegaban a esa tierra, a esa herencia, Dios hizo milagros y prodigios. Y ellos vieron, lo vivieron. Pero en poco tiempo olvidaban los milagros. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo es nuestro corazón? Perdone, pero nuestro corazón malagradecido. Tantas cosas que Dios nos da cada día, cómo nos bendice de una manera y de otra, cómo nos protege, cómo nos cuida, y nosotros le despreciamos, con facilidad olvidamos sus promesas. Demasiada ingratitud en nuestros corazones. Y es momento de buscar a Dios y pedirle perdón. Y comenzar a cumplir su palabra. Si es el caso de usted que está escuchando esta palabra y no ha aceptado a Cristo, nosotros le presentamos la oración de fe. ¿Sí? Queremos que usted se convierta en un hijo de Dios y venga a disfrutar de las maravillas que Dios tiene en la tierra y mañana en la vida eterna. Repita la oración con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, créalo. Si usted hizo la oración, no se quede con solo repetir una oración. Ahora venga la palabra. Venga a leerla, a estudiarla, a buscar obedecerla y después a aplicarla. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Él le va a ayudar. Y el Espíritu Santo: necesito entender tu palabra. Necesito ponerla en práctica. Necesito después predicarla también. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Ore por la palabra. Ore por todo tipo de situaciones. Cante alabanza. Adore al Señor. Agradézcale por la salvación. Y venga a la iglesia. Y juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, fuente de vida. Ella cada día nos enseña, cada día nos instruye, mi Dios. Cada día nos confronta con la verdad. Nos confronta con las malas decisiones que tomamos. Cómo nos apartamos de ti. Cómo rápidamente sacamos la mirada de ti, Señor, y vamos tras las cosas del mundo, mi Dios, tras los deseos de nuestra carne, Señor. Nosotros te pedimos perdón, Padre, por eso. Te pedimos que con tu sangre preciosa nos vuelvas a redimir, Señor, y nos llene con tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo nos dé el denuedo, el valor para obedecer tu palabra, para mañana predicar tu palabra. Espíritu Santo, por favor, derrámate en la iglesia, en la familia, en todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Que busquemos con gozo ponerla en práctica, Señor. Que tú lleves esta palabra por todos los rincones, Señor, del mundo. Y esta palabra sea escuchada. Esta palabra traiga un cambio en esta sociedad. Un cambio urgente, Señor. ¿Sí? Que el mundo reconozca tu palabra, venga tu palabra, obedezca tu palabra, Señor. Y yo creo que el Espíritu Santo nos puede ayudar en esta tarea, porque es el único que puede convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Ayúdanos, Padre. No somos nada sin ti. No somos nadie, Señor. Solo el poder de tu Espíritu Santo nos puede ayudar en esto, Señor. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otras personas. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.